Bienvenidos a esta misión de Noticias Globovisión de Tecnología. Derek Blanco les saluda en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible la emisión de este espacio. Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales: @tecnología_GB la primera, la segunda @DerekB, mi Twitter personal, y también @deblanco_GB para que nos escriban. Hoy un tema interesante, lo tuvimos hace tiempo y ha tenido obviamente aristas que son importantes dar a conocer para que usted sepa cómo manejarse en ese sentido. Propiedad intelectual del software. Para quien no lo sabe, eso existe y hay que seguir muchos pasos y conocer también para saber cómo actuar en ese caso. Voy a conversar con Rosalind Kristen, ella es la CEO de Kristen Tech Transfer, así que muy atentos, ya va a dar las redes sociales para que también la sigan por allí. Tuve interacción la vez pasada, mucha gente preguntando cosas que no sabía sobre esto y ella también las va a aclarar aquí. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Kristen. En este caso, ¿cómo manejamos esto de la propiedad intelectual del software? Lo tratamos la otra vez y sería bueno que lo refresquemos un poco para que la gente sepa, el que no sabe, que esto existe, que hay que manejarlo de alguna manera particular porque hay normas y hay cosas que te pueden afectar y te pueden perjudicar también. ¿Cómo lo manejamos? Sí, bueno, en principio tener claro en qué consiste la propiedad intelectual. Okay. Y bueno, evidentemente pues nos encontramos ante una área bastante compleja, sí, señor. Tratándose justamente del campo de la invención. Okay. La propiedad intelectual la podemos definir como los derechos de los creadores de las obras artísticas, literarias, tecnológicas e incluso comerciales, tales como las marcas, de ser reconocidos como tales y de ejercer la explotación económica de los mismos, de las mismas. Abarca un gran espectro, ¿no? Por lo que estás comentando. Sí, porque justamente comprende el campo de la invención. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo manejamos en ese caso? ¿Se maneja de igual manera para un artista que para una empresa tecnológica, por ejemplo, o para una marca en particular, o no? Sí, evidentemente la propiedad intelectual comprende diversas modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Sí. Los derechos de autor, okay, las patentes de invención, las marcas y, por supuesto, los diseños industriales. Ok. ¿Esto se está aplicando particularmente desde cuándo? Para que la gente tenga idea de eso. ¿Y en qué países del mundo? ¿Esto aplica para el mundo entero? ¿Venezuela se había quedado atrás o íbamos a la par de los demás países? ¿Tú qué tratas el tema? Sí, bueno, con el reconocimiento de la libertad individual de creación al inicio de la modernidad, comienza el proceso de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Okay. Hablamos de un proceso largo que si bien pues tardó su formalización a fines del siglo XIX, ya encontramos pues un reconocimiento inicial a principio del mismo. Podemos decir que la propiedad intelectual toma forma en su dimensión internacional a partir pues de las convenciones que regulan a finales del siglo XIX los derechos de autor de los creadores de las obras artísticas y literarias y por supuesto el primer tratado sobre patentes de invención. Importante. Ahora, quien no respete esto, ¿qué consecuencias acarrea? Sí, bueno, en principio podemos encontrarnos ante el delito de plagio y por supuesto puede tener sanciones desde pecuniarias hasta sanciones pues privativas de libertad. En el caso de Venezuela, ¿esto se aplica actualmente? ¿Has podido verificar si alguien que esté violando una patente, una marca o no esté cumpliendo con los derechos de autor ha sido castigado como debe ser según la ley por violar o de alguna manera transgredir esta normativa? Sí, han existido casos, por supuesto, a nivel penal, pues de sanciones del plagio. A nivel civil también, aunque por supuesto pues no es una jurisdicción tan dinámicas como en otros estados, tales por ejemplo como Colombia, Brasil o Estados Unidos, ¿no? Países en donde sí se respeta mucho, incluso entiendo, porque Estados Unidos es implacable en ese sentido con la ley cuando transgreden o violan este tipo de reglamento. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿qué has notado tú que tiene mayor resonancia en ese sentido? Las marcas tecnológicas, las marcas publicitarias, el tema de los artistas, ¿cómo se maneja allí o cuáles ves tú que tienen más peligro de ser vulnerados? Sí, bueno, el tema del plagio es uno de los problemas más frecuentes en Venezuela, ¿no? Creo que es diverso, o sea, puedes encontrarlo desde el mundo artístico, como por supuesto a nivel marcario, incluso es algo que puedes presenciar cuando simplemente acudes a un supermercado y notas cómo los empaques comerciales son imitados, y puedes pues, observar indicios propios de una competencia desleal, pero por supuesto depende, la propiedad intelectual, como todo derecho a su vez implica un activo, ¿no?
Okay. Es un activo económico y como todo activo económico debe cuidarse. Entonces, en la medida que el titular de la propiedad intelectual vela por el respeto de la misma, esa propiedad adquiere un mayor valor económico, claro, se fortalece en su dimensión jurídica y por supuesto también va a crecer en cuanto a la proyección económica y a la explotación que nosotros pudiésemos darles a futuro, ¿no? Así pues entiendo de licencias y de manejar este tema en Venezuela y fuera de ellos. Me gustaría que nos digas cuáles son, cómo se manejan y cuál es la implicación que tiene para Estados Unidos u otros países y Venezuela. Sí, bueno, la regulación de la propiedad intelectual del software ha sido justamente uno de los temas más polémicos en esta área jurídica. Porque software ha implicado un invento para el cual los ordenamientos jurídicos no contemplaban ningún tipo de regulación. Okay. En el área de propiedad intelectual se planteaba desde la creación del software cuál podría ser la regulación que mejor protegiese esta obra y además cómo podría definirse un fenómeno de esa naturaleza, claro, para poder además determinar cuál era su regulación jurídica. Okay. En vista que el software planteaba diversos componentes, a nivel internacional, y siendo además pues, la doctrina más acogida, se consideraba que en vista que el software comprende un código fuente, okay, el cual a su vez pues, es una expresión del lenguaje, de un lenguaje de programación, que tal vez el software debía ser regulado a través de las obras, a través de la regulación que existía para las obras literarias. Ok, mira, ni siquiera tiene que ver directamente con algo científico tal vez, sino más literario, ¿no? Exacto. Sí, porque claro, la gran dificultad que consiguió la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en general los estados que la conforman, era definir qué era realmente el software. Y bueno, en ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo definió como un conjunto de instrucciones de computador que están orientados a la generación de una determinada función. Okay. Entonces, bajo esa definición, ellos asumieron que el software tenía una dimensión lingüística, aunque se tratase de un lenguaje de programación y que el uso del lenguaje fuese distinto, obviamente, al uso de un idioma, ¿no? De un idioma, exacto. Entonces, ellos partiendo de la naturaleza escrita del código fuente, consideraron que la regulación que debía otorgarse al software era la establecida en la Convención de Berna, okay, de finales del siglo XIX, para las obras artísticas y literarias. Una, por supuesto, una convención que ha recibido diversas modificaciones a lo largo del siglo XX. Eso, claro. Sin embargo, existían ordenamientos jurídicos donde la regulación era asumida a través de la patente de invención. Okay. Decía, bueno, estamos ante una obra tecnológica que en algunas ocasiones tiene aplicabilidad industrial. Y bueno, desde esa perspectiva, ellos también consideraron que podía aplicarse la regulación de la patente de invención. Pero ¿qué sucedía con esta regulación desde la óptica de las patentes? Que obviamente la patente de invención nos plantea una mayor dificultad de aprobación de este tipo de propiedad, de la concesión de este tipo de la protección estatal de este tipo de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque la patente de invención representa, sin lugar a dudas, la propiedad industrial cuyos requisitos son más exigentes. Okay. Primero, porque debe demostrarse un salto de la inventiva. ¿Qué significa esto? Una innovación que resuelve un problema técnico con conocimientos técnicos. Ok, totalmente técnico todo en ese caso. Entonces hablamos bueno, imagínense la evolución de la ciencia en el siglo XX, ya esto implicaba una gran dificultad en cara a todos los avances, bien sea territoriales del estado donde se aplicaba o en la dimensión o en una dimensión internacional. Aparte de eso, debe demostrarse una utilidad industrial. Entonces, obviamente, software no tiene siempre una utilidad industrial. Claro. Entonces, además, las regulaciones, las exigencias para obtener la protección estatal implica un procedimiento siempre más riguroso y más largo. Claro. Entonces, se requería que la regulación pudiese adaptarse además a la naturaleza comunicacional del software, esa flexibilidad de sus fines, y que además nos encontramos frente a un fenómeno que evoluciona con mucha rapidez. Claro, exactamente. Entonces,
Por esta razón, la Unión Europea, la Organización de la Propiedad Mundial de la Propiedad Intelectual, los estados, entre ellos Venezuela, acogieron la regulación que se le concede a los derechos de autor. Sin embargo, a la medida que evolucionaba la industria del software con sus billonarias ganancias en dólares, también se planteaba la ambición de obtener la protección de la función del software, lo cual no se obtiene desde la óptica del derecho de autor y por lo tanto, por supuesto, desde la óptica de la protección de ese código fuente como un fenómeno lingüístico. Es una mezcla de la tecnología con la lengua, ¿no? Y por lo que estoy viendo con la misma literatura. O sea, tomando en cuenta que software tiene varios componentes, o sea, tiene ese código fuente, tiene un código objeto que es protegido desde la óptica del derecho de autor, pero la función no quedaba protegida desde esta visión. Una parte sí, otra no. Exacto. Contradictorio, ¿no? O sea, no siendo un elemento, un fenómeno monolítico con una sola parte, obviamente quedaba incompleta su regulación. Nunca se ha logrado una regulación de todos los componentes en conjunto del software. Esto es muy importante decirlo porque además es un área sumamente compleja y polémica. ¿Por qué cree que eso no ha logrado darse aún ya en el siglo XXI? Digamos que por la dificultad que implica la combinación de regímenes jurídicos que son excluyentes. O sea, la regulación del derecho de autor desde la óptica del derecho de autor tiene otros requisitos, por ejemplo, como es la originalidad, lo cual por supuesto siempre va a ser un poco más fácil de comprobar que el salto a la inventiva. Claro. Aparte de esto, es también la polémica en relación a la utilidad industrial. Los ordenamientos jurídicos, incluso en general los Estados miembros de la Unión Europea y Latinoamérica, no aceptan la concesión de patentes de invención que no tengan una utilidad industrial. Sin embargo, Estados Unidos, digamos como un Estado que representa que genera no solamente grandes ganancias en el consumo del software, sino que además es un gran productor de software. Sí, lo hace más. Posee además los grandes núcleos de inversión de capital de riesgo en software. Ellos consideraron que desde el punto de vista económico era necesario obtener la protección de la función, porque esto implicaba, por supuesto, ganancias billonarias, porque varios software pueden tener la misma función, aunque posean códigos diferentes. Entonces, tú puedes obtener las protecciones de 4 software, por ejemplo, y cada uno de ellos pertenecer a distintos titulares y todos cumplir la misma función. Entonces, lo que implica a nivel económico obtener la exclusividad de explotación de un software que posea una función que pueda ser perseguida por varios informáticos o empresas de la informática. Entonces, bueno, Estados Unidos comenzó en el 1981 a conceder patentes de invención con aplicabilidad industrial. Ahí está bien. Sí, o sea, es un tema que da para mucho. Sí. Es un tema que da para mucho. A mí el tiempo se me está acabando ahora porque tenemos que ir a la tercera pausa del programa, pero me gustaría que diga las redes sociales, las cuentas de Twitter, para que la gente pueda seguir escribiendo sobre esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se la hagan. Y también si tienen página web, para que también, me imagino por allá hay información que pueden conseguir y es muy importante. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Por dónde la pueden localizar? A través de Twitter, a Kristen Tecte, Kristen como mi nombre, Kristen, Tech de tecnología y T de transfer. Ahí está, como transfer normal, transfer, como lo escuchan. ¿La página web? ¿Tienen página web? Sí, el portal de la firma es www.kristentechtransfer.com. Ahí está.